siempre es bueno hablar sobre cómo está la sociedad, ¿no? Cómo está viendo la gente al gobierno y cómo está viendo la política en general. Vamos a hablar con con Gustavo Córdoba, analista director de Suban Córdoba, que está en línea. ¿Qué tal, Gustavo? Placer, buen día, ¿cómo estás? Muy bien, aquí estamos. ¿Cómo están en este momento los números? Ustedes, he visto que han sacado últimamente algunas encuestas que dicen que hubo algún tipo de impacto en la imagen, ¿no? de la gestión y del presidente. Sí, hay que hacer la aclaración que nuestra encuesta se terminó el día 14 de marzo, con lo Ujú. cual toda esta última parte no la tenemos registrada, pero, a ver, básicamente tenemos un 40-41% de aprobación, de aceptación o de imagen positiva del gobierno contra un 58-59 de desaprobación, rechazo o imagen negativa. Y Ujú. Mariano, déjame decirte, hay tres motivos por los cuales el gobierno ha perdido imagen positiva y ha acumulado rechazo. El primero tiene que ver con el tema inseguridad. Ujú. Nosotros, Casa 3, Morajosami, el Observatorio de la Universidad de San Andrés, te cito tres fuentes, Sí. coincidimos en que la inseguridad ha desplazado a el resto de los temas como la principal preocupación de los argentinos. En esa materia nosotros le preguntamos a la gente si el gobierno de Milei habla mucho más de lo que hace en materia de inseguridad y el 55% estuvo de acuerdo. En segundo lugar, te cito la cuestión de los escándalos políticos derivados de la criptoestafa. Perdón, ahora vamos a eso, pero te quiero hacer un puntito ahí. La Sí, inseguridad, vos decís que más del 55% de la gente dice que el gobierno habla más de lo que hace y estamos hablando de el sector en donde la ministra Patricia Bullrich es hoy uno de los pilares del gobierno. En términos políticos se apoya mucho Milei en Patricia Bullrich y dice que es uno de los fuertes, de los puntos altos del gobierno, ¿no? claro, pero a ver, mi opinión personal es que hay muchas más puestas en escena que políticas públicas No, no, para combatir la estoy de inseguridad. acuerdo, pero digo, por eso es curioso, por eso es llamativo que pase esto. Es un dato importante. Eventualmente la lupa hay que ponerla sobre la efectividad de algunas cuestiones y evidentemente la percepción de la ciudadanía es que la inseguridad en toda la Argentina ha aumentado. Te decía, en segundo lugar, Mariano, la clave para mí está en los escándalos derivados de la criptoestafa. ¿Por qué? Porque fue un tema muy mal manejado. El gobierno Milei y su equipo nunca se pensaron que iban a estar sujetos a la crisis que generaron básicamente por querer controlarla, cerrarla a la crisis con el reportaje de Johnny Viale, y no solamente no lo lograron, sino que además la, la cuestión sigue, ¿no? Es como una crisis de sombra larga que va a seguir dando episodios. A partir de ahí, Milei sufrió una pérdida de reputación importantísima, sobre todo en materia de decisiones económicas. Y en tercer lugar, la economía argentina, que no recupera, que no hay una mejora en el poder de compra de los argentinos, todo lo contrario, y además la ida al fondo es como una especie de demostración, viste que los abogados dicen a confesión de parte, relevo de prueba. Bueno, si un gobierno en la Argentina tiene que concurrir al Fondo Monetario para conseguir un préstamo de última instancia, y es porque vos hiciste muy mal las cosas, es como que si yo te tuviera que decir algo, Mariano, respecto de lo que anunció el ministro de Economía Caputo, es el fin simbólico de la narrativa económica del gobierno de Milei, ¿no? Porque toda esa narrativa de la motosierra, la licuadora, la cuestión esta del equilibrio fiscal, del el equilibrio macro y todo lo demás, con la ida al fondo queda como mínimo relativizada, ¿no? Claro, al fondo había que ir desde un principio porque el fondo es un acreedor de la Argentina y la Argentina necesitaba reprogramar todos esos vencimientos que sabemos que son complicadísimos, 14.000 millones hasta el 29 y que no Uh-huh. los tenemos, claramente. Lo que pasa que me parece Claro, que está demostrando desesperación el gobierno de Milei y está demostrando falta de salida. O sea, el fondo le está exigiendo cosas que Milei no puede o no quiere ceder y entonces está en una ratonera, no tiene salida, ¿no? Porque el fondo le exige, por ejemplo, flexibilizar el tipo de cambio y Milei no quiere por el tema de la inflación, por la posible devaluación y demás. Entonces, la falta de salidas me parece que es lo que
genera la incertidumbre. Por un lado en los mercados tenés el dólar que no se sabe para dónde va a ir, los bonos también, y el gobierno que está cada vez, digamos, hundiéndose cada día un poquito más en esa recesión en donde todos los días caen las pymes. Sí, a ver, indudablemente que la economía le ha jugado una mala pasada al gobierno Milei, la economía del mundo, porque ha ido en una dirección que quizás no lo tenían previsto, y frente a este giro dramático que ha tomado la economía mundial, con un Donald Trump levantando barreras proteccionistas a todos los productos del mundo, Europa respondiéndole con más medidas, bueno, Argentina quedó en el medio sin poder adaptarse a estos cambios. Fíjate que ni siquiera Argentina reaccionó frente a las devaluaciones que hizo Brasil, ¿no? Que fueron varias. Ujú. Bueno, entonces la Argentina hoy tiene una situación, vos señalás muy bien, Mariano, la situación de las pymes, que son el verdadero motor económico de la Argentina. Son las que hoy están sufriendo y las que en el corto plazo van a sufrir un impacto durísimo con viste que han bajado los aranceles a los productos importados en distintos rubros, ¿no? Entonces, Sí. bueno, las pymes van a ser las principales afectadas, la economía, el consumo, y la verdad es que el gobierno frente a esta ida al fondo, mira, nosotros medimos del Fondo Monetario la imagen, la gente tiene un 63% de imagen negativa del fondo, casi el mismo porcentaje opinó que no era adecuado recurrir al fondo en esta instancia, que no le veía bien, que tenía mal aspecto, pero el dato significativo, ¿sabes cuál fue? Que el 70% nos dijo que cada vez que la Argentina concurría al Fondo Monetario Internacional, el país salía perjudicado. Porque Ujú. hasta acá distintos gobiernos han recurrido, democráticos y dictaduras han recurrido al Fondo Monetario, y la verdad es que nunca el país salió adelante con los créditos del fondo, todo lo contrario, ¿no? Ujú. Creo que, bueno, esto da para una discusión aparte, pero lo que le ha pasado a la Argentina con el fondo no es tanto culpa del fondo, sino es más culpa de la falta de idoneidad de los gobiernos argentinos, porque muchos gobiernos han recurrido al fondo y después han salido, porque han sabido tener una política económica, han sabido tener una justicia distributiva en los impuestos, han sabido cómo Sí, sí, desarrollar su economía y está entonces clarito. han podido salir poco a poco del Fondo Monetario. Sin ir más lejos, Europa salió con un préstamo que se llamó el Plan Marshall, y después, pero sobre ese préstamo lo que hizo fue generar una estrategia de desarrollo económico. Sí, Y eso sirvió para salir, pero nosotros usamos la plata del fondo para gastarla en el tipo de cambio, digamos, ¿no? sí, sí. Hay además en este contexto una cosa que a mí me llama la atención, viniendo de un gobierno que fue tan poderoso en muchas etapas de este mandato con la comunicación, ¿no? Claro. Hay como una especie de incertidumbre generalizada en la economía que nadie la llena a ese vacío de incertidumbre. Es como un gobierno que no reacciona. Fíjate que Milei salió, hizo unas declaraciones, bueno, dijo que había habido un intento de golpe de Estado, ¿no? Como Claro, no claro. solamente, Ahora atribuye la incertidumbre económica a que hay un golpe de Estado. y fíjate Y que dijo una frase que es muy poco creíble. Dijo que la discusión cambiaria es irrelevante. No, es el sí, centro de la discusión cambiaria. cuando le conviene es irrelevante, pero fíjate qué loco que es que un triángulo de hierro como el que tiene el gobierno y que gobierna la Argentina no emite opinión, porque Karina Milei a todo esto no sabemos cuál es su pensamiento político o económico, Santiago Caputo tampoco emite opinión, ¿no? No saben Entonces, hablar. Es decir, los, Karina Milei y los Santiago Caputo no pueden hablar porque si hablaran 2 minutos, se entierran, digamos. No saben hablar, Bueno, claramente. fíjate que el otro dato que va de la mano con este es que no hubo una estrategia opositora para llevar al gobierno a estos problemas, ¿no? Sino que el gobierno se metió solito, ¿no? Con Ujú. una política económica que no tenía plan B, son demasiado rígidos en el planteo. Es como, ¿sabes qué? El Estado, Mariano, es crisis propenso. ¿Qué significa eso? Y que la tranquilidad es lo inhabitual, es lo extraordinario. En el Estado siempre vas a tener conflicto, tensión, crisis, y me parece que ellos esa materia nunca la cursaron, nunca la probaron. Medio como que están aprendiendo recién de qué se trata, ¿no? Entonces ahí hay un costado que, bueno, a mí particularmente me molesta porque veo que han desperdiciado un tiempo quizás precioso, ¿no? Gus- Porque antes las cosas que decían y hacían caían relativamente bien y tenían un determinado nivel de consenso. La Hoy luna de miel. lo mismo que hacen, claro, lo mismo que hacían antes,
ya no cae tan bien. Exacto, Gustavo, estamos hablando con Gustavo Córdoba, analista muy importante de Suban Córdoba, encuestadora, consultora, cada vez más escuchadas las encuestas de ustedes, ¿no? Coincido en todo lo que decís y dos reflexiones sobre esto. Por un lado, Milei puso la vara muy alta, se la puso a él mismo, le puso la vara muy alta, dijo en un año terminamos con la inflación, en un mes terminamos con el déficit fiscal, que es mentira, porque si vos contabilizás en el resultado económico los intereses de las LEVAX, tenemos un déficit de el año 2024 de 12 billones de pesos, 12 billones de pesos, contabilizando los intereses de las LEVAX. Claro, no los contabilizan, entonces les da un superávit de 1,8 billones como resultado financiero. Por un lado puso la vara alta y por otro lado, ellos, y fundamentalmente Javier Milei, a quien conocí mucho y desarrolló una amistad muy fuerte en su momento, después me di cuenta que era un farsante, pues cerró todas las listas con el masismo, con el peronismo, hubo un acuerdo ahí muy turbio con el peronismo, y ahí me empecé a dar cuenta y empecé a decir que iba a ser un farsante y que su gobierno era una farsa. Y lo sigo sosteniendo y se demuestra cada vez más. Este, él, más allá de que en lo político operacional ha actuado como un peronista y siguen actuando como peronistas, así con el pase de factura, con el látigo y la billetera y demás, en lo ideológico es un académico y cree a rajatabla en el librito de Adam Smith o de von Mises o de los austríacos o de Friedman y no se sale del librito de la teoría económica sin tener en cuenta la economía real, ¿no? Porque la teoría económica financiera es una cosa. Ahora, cuando vos gobernás un país, tenés que tener en cuenta miles de factores que no están en los libritos, ¿no? Que están Mira, en la realidad. te doy un ejemplo de esto que vos decís. El desacople entre lo que él pretendía y la realidad fue que él tuvo que concurrir al Fondo Monetario 14 meses antes de lo que lo hiciese Mauricio Macri cuando le tocó gobernar. Ujú. Esa es Claro. la verdadera dimensión, ¿no? Digamos, en términos de tiempos, 14 meses antes le fue a golpear la puerta al Fondo Monetario porque no consigue dólares. Y una economía como la nuestra, sin dólares, no funciona. Y eso que, a ver, vos lo escuchabas al ministro Caputo en el mes previo a este anuncio, con el acuerdo con el fondo, y decía que iban a llover los dólares en la economía argentina, ¿no? Ujú. Claro. Sí, sí. Y eso no sucedió. No, no, te digo más. Milei le dijo a Fantino en la campaña: yo tengo ya 10.000 millones de dólares para salir ya mismo del cepo. Y Fantino le dijo, ¿tenés 10.000 millones de dólares? Y Milei le dijo, mostrando su celular, le dijo, ¿querés ver el celular? Todavía están peleando a ver si son 10.000, 5.000, 8.000, porque los 20.000 son la mayoría para pagar deuda del fondo. Eso no llega a la Argentina, eso se queda allá y es un asiento contable, digamos, ¿no? Ahora, ¿cuánto viene para sanear las cuentas de los bancos centrales? Todavía nadie lo sabe. Nadie lo sabe. ¿Y cuánto se va a poder usar para salir del cepo? Tampoco, ¿no? Es difícil la situación, es compleja, el gobierno no tiene una explicación clara, pedagógica y sencilla para transmitirle a la población, o al menos a su propio núcleo duro de votantes. Así que hoy te diría, Mariano, lo que domina es la incertidumbre, el vacío de poder. El gobierno, por ejemplo, yo te diría, está atravesado de sospechas de cobro de coima para acceder al presidente, de financiamiento ilegal de campaña, ha tenido pérdida de reputación económica, porque Milei, con el tema de la criptoestafa, no se equivocó en materia de energía nuclear, de política sanitaria o política educativa. Se equivocó en su fortaleza máxima, que es la economía. Claro. Entonces, ahí es donde la relación entre Milei y su propio núcleo duro de votantes quedó resentida. Ahí es donde está el principal problema. Yo te digo, mira, no es económico el problema de Milei, sino político. Tiene Exacto. el primer metro cuadrado de decisión política, Milei no sabe qué hacer en este momento. Absolutamente. Gustavo, ¿cómo pegó en esta encuesta? Pues vos dijiste que la cerraste el 14 de marzo. Sí. Los hechos del 12 de marzo, es decir, No, el negativamente. operativo de inseguridad, ¿eso pegó fuerte? La marcha de los jubilados, yo te diría, hay dos cosas que nosotros venimos viendo.
Día a día el gobierno pierde control de la agenda de discusión, pierde control de la narrativa, y el día de la marcha de los jubilados, el día que tuvo que ejercer la represión, perdió el control de la calle. Porque fíjate, en un Estado democrático es esencial que las fuerzas de seguridad mantengan en grado de potencial el poder represivo. Una vez que vos lo aplicaste, una vez que vos lo desplegaste a ese poder represivo, pagás costo político inmediatamente, y eso es lo que está pagando el gobierno en este momento. Encima también tenía un costado supuestamente de fortaleza este gobierno, que era la honestidad, la limpieza, la motosierra contra los corruptos y el escándalo Cripto Libra. Ayer imputaron a Martín Menem. Los avances en la investigación y todas las sospechas que vos marcás también le pegan en ese costado. Por un lado era lo económico y por otro lado lo moral, ¿no? Es decir, en las dos columnas se están derrumbando. Es muy significativo lo que pasa. Bueno, el sentido común siempre dice ser y parecer, ¿no? Claro. Y la última, Gustavo, esta imagen positiva del 40-41% que vos marcás, ¿es exactamente lo mismo que puede sacar un gobierno en una elección o la imagen positiva siempre es un poco más alta que la intención de voto real? Mirá, en este caso casi que coincide. Nosotros tenemos, y te voy a ser claro con esto, no hay clima electoral todavía. El clima electoral va a ser conformado después de la elección de Capital Federal, ¿no es cierto?, que puede tener resultados que quizás al gobierno nacional y al gobierno de la ciudad no le terminen de gustar demasiado. A ver, no hay clima, no hay candidaturas, pero falta mucho para octubre, inclusive te diría es una eternidad, de ciencia ficción el tiempo que falta para octubre. A pesar de eso, nosotros medimos por espacio, porque es la única forma que tenemos de empezar a entender qué puede llegar a pasar. La Libertad Avanza encabeza las preferencias con 37 puntos. Segundo, tenemos a nivel nacional. A nivel país. País, claro. Si hubiera que votar hoy. Exactamente. Un número parecido, similar, quizá un poquito por encima de lo que Milei sacó en primera vuelta. Tal cual, sí, 30 puntos. El peronismo nos mide 32,7, casi 33, que también es muy parecido a lo que Massa sacó en primera vuelta. Claro. Quizá un par de puntos por debajo. Es lo mismo que el peronismo sacó en las elecciones legislativas del 21. Claro, y está 30,7, 31, claro. Creo que sacó. Y en la primera vuelta del 23, Massa sacó 37 puntos. Bien, nos mide el PRO 5 puntos, la izquierda 3 puntos, el radicalismo 1 punto, el peronismo federal nos mide 3 puntos, y no hay mucho más. ¿Y los indecisos? Los que dicen no sé, porque ahí te queda una franja. 15, 16 puntos. Déjame decirte esto. Primera reflexión, pareciera que ya no vamos a tener tercios como tuvimos en la segunda mitad del 2022 y en casi todo el 2023, ¿no? Los tercios se han ido, ya no van a volver, al menos en esta elección. Segundo, se ha polarizado. Fíjate que entre el primero y el segundo se llevan básicamente 70 puntos. Si proyectásemos los indecisos, se llevan 80 puntos. Y bueno, esa va a ser una característica, creo, de esta elección, donde la irrupción de una potencial tercera fuerza va a costar mucho, no va a ser tan fácil. De hecho, nosotros tratamos de investigar qué pasaría con los votantes del PRO si el PRO no tiene oferta electoral. Y esos 5 puntos del PRO diría que se suman prácticamente lineal a la Libertad Avanza, porque en el escenario sin el PRO, la Libertad Avanza sube al 40, el peronismo queda en 33 y la izquierda sube 1,5 puntos, ¿no? Es como un datito de color, que hay votos de derecha que antes de votar al peronismo van a la izquierda. Muy, muy interesante, Gustavo. Y la última, y sé que te tengo que liberar, pero muy interesante esta charla. ¿No crees que las elecciones de la capital federal o de la ciudad de Buenos Aires del 18 de mayo, aunque son elecciones a legisladores, se van a nacionalizar y las consecuencias de esas elecciones van a tener, o el resultado de esas elecciones va a tener consecuencias políticas en términos de reacomodamientos para octubre? Mirá, mal que nos pese, siempre, yo soy del interior y siempre estamos discutiendo las veredas que se rompen y arreglan en Buenos Aires, ¿no? Sí. Más que las cosas que arreglan o rompen nuestros intendentes en el interior.
Y bueno, el Capital Federal nacionaliza todo. A pesar de ser una elección local de perfil vecinal, es una elección que tiene la potencialidad de trasladar espíritu triunfalista o espíritu derrotista a todos los rincones de la Argentina. Y me parece que puede llegar a ser un llamado de atención para todos los oficialismos, ¿no? Totalmente de acuerdo. Gustavo, gracias, ¿eh? Al contrario, Mariano, un placer. Ahí está, Gustavo Córdoba, analista, director de Suban Córdoba, estaba con nosotros. Interesantísimo todo el análisis de cara a las elecciones porteñas y en términos generales cómo está la sociedad, ¿no? Con estos tropiezos o estas incertidumbres que genera muchas veces el gobierno de Javier Milei.